Bueno, buenas tardes con todos. Nuevamente a los que nos acompañaron desde que iniciamos la conexión a las 6 de la tarde, bienvenidos. Hoy es nuestra tercera fecha de Empecemos Entendiendo webinar. Tenemos un público diverso, muy interesante el día de hoy, un tema que entendemos es de gran relevancia para las circunstancias que están ocurriendo en este momento y que pues nuestra ponente le ha dado por nombre Implicancias de las normas laborales tras la reactivación económica. ¿Estamos preparados? Nos gustaría hacer una breve presentación de Alessandra, la doctora Alessandra Ahumada. Ella es abogada de la Universidad Católica con una segunda especialidad en Derecho del Trabajo en la misma universidad, actualmente alumna de la maestría en Derecho del Trabajo y de Seguridad Social. Cuenta con experiencia en relaciones laborales, procesos laborales, manejo de inspecciones laborales y estrategias de negociación con trabajadores y sindicatos. De tal manera, un gusto tenerla aquí, doctora, el día de hoy y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Gracias por tomar la presentación, ingeniero. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu participación, por estar todos conectados. Y bueno, sin más preámbulo, iniciamos. ¿Ok? Queremos saber si es que estamos preparados. ¿Realmente estamos preparados para aplicar esta diversidad de disposiciones laborales que en todo este tiempo, que durante todo este tiempo se han venido publicando? ¿Las conocemos realmente? ¿Estamos preparados para eso? Sabemos que desde que inició la emergencia sanitaria nacional y el estado de emergencia nacional, se han publicado diversas normas. En la semana 1, la norma A. En la semana 2, la norma B, que la B modificaba algunos artículos de la norma A. ¿De acuerdo? Aquí estamos para prepararnos ante esta segunda fase de reactivación económica, prepararnos y así evitar algún riesgo, alguna contingencia laboral que se pueda presentar. ¿De acuerdo? A ver, en marzo, señores, hay algunas personas que tienen algunas confusiones y me dicen todo inició el 15 de marzo, o el 28 de abril, se tenía que recién establecer un plan, activar los protocolos de prevención y control. No, no, señores, eso no inició el 15 de marzo, ni tampoco el 28 de abril, cuando se ha publicado esta normativa del MINSA. Inició los primeros días de marzo. Para ser precisa, el 8 de marzo, a través de la resolución 55-2020, el Ministerio de Trabajo publica una guía para la prevención ante el COVID en el trabajo, que estipulaba acciones complementarias de prevención, por ejemplo, un plan comunicacional, difusión, capacitación, y además medidas de organización del trabajo que pueden adoptar. Ya desde el 8 de marzo, algunas ideas del Ministerio del Trabajo ya estaban establecidas en la guía. Por ejemplo, si es que el trabajador presentaba algún síntoma relacionado al COVID, lo mandábamos de aislamiento a cuenta de, le otorgamos, licencia con goce de haber. Y a su retorno, las partes, la empresa como el trabajador, acordaban esta compensación. ¿Ok? En un segundo momento tenemos a la resolución ministerial 080-2020, que se publicó el 9 de marzo. Detalla cuáles eran los del grupo de riesgo y factores de riesgo. Más adelante vamos a conversar sobre esto. Y bueno, el 11 de marzo se publicó este decreto supremo, el 08-2020 del MINSA, que declara la emergencia sanitaria nacional. Algunos como todos, es normal, no sabíamos la implicancia que iba a tener este inicio de esta emergencia sanitaria nacional por 90 días. El 15 de marzo, un domingo, todos a las 8:30 de la noche, escuchando el sireno del Perú, que declaraba esta emergencia nacional y cuarentena, por el plazo, en un primer momento, de 15 días. En este artículo 3 de dicho decreto se suspende algunos derechos constitucionales, ¿verdad? Como la libertad de tránsito. Pero en el artículo 4 exceptúa cuáles son esas actividades.
Por ejemplo, las empresas que operaban durante el estado de emergencia, las que estaban permitidas eran la fabricación y producción, abastecimiento de alimentos, personas que cuidan a adultos de tercera edad, fabricación de medicamentos, por ejemplo, ¿no? De combustible, etc. ¿Qué pasó? El 18 de marzo el Ministerio publica un comunicado, tolerancia para el ingreso. Y este comunicado está aún vigente. Este comunicado, cuando las empresas bueno, ahorita que estamos en la segunda fase y las empresas poco a poco se están reactivando económicamente, pues tienen que tomar en cuenta este comunicado. Prohibido descuentos por tardanza, señores. No podemos descontar si es que el trabajador ingresa a 7:30, llegó 8:30 o 9:30, ¿de acuerdo? Tenemos que respetar esta tolerancia por lo menos y después, por supuesto, esos minutos pueden ser compensables. El decreto de urgencia 026, que se publicó justamente el mismo día que se declaró el estado de emergencia, estableciendo medidas excepcionales y temporales. En el ámbito laboral, porque aquí estamos hablando, nos estamos centrando en los temas laborales, por ejemplo, ¿qué se estableció? El trabajo remoto, que no es lo mismo que un teletrabajo, ¿no? Hay muchas similitudes. Ese trabajo remoto no necesariamente se necesita un acuerdo entre el trabajador y el empleador, pues es la prestación de servicio subordinada con presencia física del trabajador en su domicilio, ¿de acuerdo? Se utiliza cualquier medio o mecanismo. ¿Y qué te dice este decreto de urgencia acerca del trabajo remoto? Te dice, facúltese a los empleadores a modificar el lugar de la prestación. Y he resaltado facúltese, porque luego hay que recordar esa palabra, facúltese a los empleadores para luego conversarlo. Para aplicar el trabajo remoto en el marco de la emergencia sanitaria nacional. No requiere, como lo mencioné, acuerdo con el trabajador, basta con la comunicación escrita. Las partes pueden acordar la compensación de los gastos, en caso de que el trabajador haya asumido, haya utilizado sus herramientas de trabajo. Pueden acordar, no es una obligación, ¿ok? Y aplicable, por supuesto, también para los practicantes y en su momento aquellos que no estaban fuera del país, justamente estaban varados por esta declaración de la emergencia. ¿Qué obligaciones tiene el empleador? El empleador tiene obligación de no dar condiciones laborales, de no rebajar su categoría, sus funciones, por el simple hecho de realizar ese trabajo remoto. Informar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí quiero detenerme unos segundos. El empleador tiene que, si cuenta con un grupo de trabajadores que están realizando ese trabajo remoto, tiene que enviar recordatorios informando estas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, para que evitar cualquier contingencia. En este caso, pues, tiene que establecer un canal en caso de que haya alguna emergencia, que quieran informar algún tema, ¿ok? Y no es que los trabajadores que están realizando labores desde su casa, home office, le van a decir, ya, me olvido de él y no le envío ningún comunicado, no le digo cómo vamos a prevenir el COVID. No, ellos son sus trabajadores y por lo tanto, al tener una relación laboral, tienen que estar informados, tienen que recibir boletines, etcétera, ¿de acuerdo? Y claro, este cambio de prestación laboral, este trabajo remoto debe ser comunicado por escrito. Alessandra, ¿qué hago si es que solo se informó hasta el 31 de marzo que iba a realizar trabajo remoto, pero mis trabajadores siguen realizando el trabajo desde casa? Enviarles una comunicación, decirles que hasta la fecha se siguen realizando trabajo remoto, por lo tanto se deberá seguir cumpliendo con las obligaciones y el plazo será hasta que la empresa lo comunique, ¿ok? Trabajadores. ¿Qué obligaciones tienen los trabajadores? Hay obligaciones de los trabajadores, como cumplir la normativa de la protección de los datos, la confidencialidad, y además cumplir estas medidas de seguridad. Estar disponible durante la jornada laboral. Alessandra, con lo que tú me estás diciendo, quiere decir que yo puedo sancionar, puedo iniciar un procedimiento de despido a mi trabajador en el supuesto que cometa una falta grave. Por supuesto, claro que sí, se puede iniciar un procedimiento de despido si es que incurre en alguna falta, siempre en el marco de
principios de proporcionalidad y razonabilidad, ¿de acuerdo? Este decreto de urgencia también estipula un articulado muy importante sobre el grupo de riesgo, esta protección que le dan al grupo de riesgo. El empleador debe de identificar y priorizar a los trabajadores considerados en este grupo de riesgo, a efectos de aplicar obligatoriamente el trabajo remoto, y si es que no puede realizar trabajo remoto por la naturaleza de sus funciones, pues otórguese licencia con goce de haber. Y justo este es el punto donde todos nosotros estuvimos confundidos, no teníamos conocimiento de qué iba a pasar, cómo hago, mi empresa no tiene liquidez, cómo solvento, cómo garantizo la relación laboral con todos mis trabajadores, ¿ok? Uno de los otros temas que se regula en este decreto de urgencia era el subsidio para personas contagiadas. En mayo salió una resolución de la Gerencia General de Salud que establecía el procedimiento, la modalidad, ¿ok? Pero se podría decir que esta resolución de Gerencia General fue un poco tardía, ¿no? Porque la norma que lo regulaba fue este decreto de urgencia desde el 15 de marzo. Desde el 15 de marzo ya te daba las luces, ya daba la potestad al Estado en que se iba a pagar este subsidio, ¿ok? Hasta los trabajadores que han tenido esta enfermedad, hasta 2000, con una remuneración, los trabajadores que perciban una remuneración hasta de 2004. Esto se complementa con la resolución mencionada que se publicó el 2 de mayo. El primero. Seguidamente se publicó este decreto de urgencia, el 029, pues muchos de nosotros pensábamos, ok, van a dar luces, van a darnos otras alternativas, que no necesariamente sea la licencia con goce de haber, pero no. En este decreto de urgencia, lo que se autoriza es el cambio de la jornada laboral, ¿de acuerdo? Además, aquí es cuando le dicen al empleador, los empleadores deben adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de garantizar la prestación de actividades esenciales. Y si no realizas actividades esenciales, pues mandas a su casa para que realicen trabajo remoto, o si no, les otorgas licencia con goce de haber. En este punto, yo considero que el trabajo remoto es obligatorio, y aquí, como en el recuadro he remarcado, durante el estado de emergencia nacional. El trabajo remoto es obligatorio hasta el 30 de junio, y sería facultativo en el marco de la emergencia sanitaria, facultativo, ¿ok? Bueno, en este decreto supremo 10, en el decreto supremo 10 del 24 de marzo, da mayores detalles de esta aplicación del trabajo remoto, ¿de acuerdo? Nuevamente, la norma te dice priorizar el trabajo remoto y corresponde a la Oficina de Recursos Humanos identificar a los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo. Yo aquí tengo una discrepancia, porque quien realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores, o quien debe realizar esa vigilancia, quien realiza esas capacitaciones, no es recursos humanos, es el área de salud ocupacional, SOMA, CISO, como se llame en las empresas, ¿no? Entonces, aquí no solamente, acá la responsabilidad es de recursos humanos, no. Yo lo diría que es del área, que es del área competente. En este caso, los que ven el tema de seguridad y salud en el trabajo. En este mismo decreto supremo del 010, que se publicó el 24 de marzo, contemplan en una segunda disposición complementaria, contempla lo siguiente: modifican el artículo, la disposición novena del reglamento de la Ley General de Inspecciones, y ya te dice, ojo, es muy grave, es una infracción muy grave que tú labores o que tú operes cuando tu actividad no aparece en la lista exceptuada del decreto supremo 044. Y además te dice, un momentito, si tú incumples con la regulación aplicable al trabajo remoto para trabajadores considerados en el grupo de riesgos, pues también incurres en una infracción muy grave. Durante esta emergencia nacional, como saben, ha habido empresas que han operado, y todo este tiempo la SUNAFIL ha estado enviando circulares. Por el momento, ahora a la fecha envía circulares sobre el cumplimiento de los lineamientos del MINSA, ¿no es cierto? Y en esa oportunidad enviaba con asuntos verificación de hechos, y contemplaban el decreto supremo, el 044. Y aquí he copiado este requerimiento de información
Bueno, he tenido que, por temas de confidencialidad, he tenido que esconder los datos, pero te solicitaba bueno, no cierta, bastante información, ¿no? Relación de trabajadores del personal que realiza trabajo remoto, de los grupos vulnerables, evidencias fotográficas, de videos, etcétera. Por eso es importante de que tu empresa, tengamos ustedes que laboran, si laboran en el área de recursos humanos, si laboran en SOMA, si laboran o están relacionados a los temas de gestión, de administración de personal, es importante, señores, que podamos reunir toda la información, que tengamos a la mano. Por ahí recuerdo un cliente me comentaba, pucha, pero voy a recabar toda una caja de hojas. Sí, seguramente, pero eso te va a servir. Te va a servir y en un corto plazo, un mediano plazo, la SUNAFIL nos va a requerir mucha más información de la que usted nos está requiriendo. ¿Ok? Entonces, toda esta información tenemos que guardarla. La firma del cargo, el registro de entrega de equipos de bioseguridad, el registro de temperatura, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que conservarlo, ¿ok? El 27 de marzo se publicó el decreto de urgencia, el 033-2020, que contemplaba diversos beneficios, como la CTS, la suspensión de los aportes de abril. Al inicio, la ministra de Economía lo que manifestó fue que también se suspendían los aportes del mes de mayo, ¿no es cierto? Y eso generó un poco de confusión, porque a mí varias personas me preguntaban, Alessandra, ¿qué pasa? En mayo ¿no le descuento al trabajador los aportes provisionales? No, hay que descontarle, ¿de acuerdo? Porque la normativa solamente cita el mes de abril. Como otro beneficio era el subsidio de las planillas del 35%, hasta un tope de 1.500 por cada trabajador. Bueno, he escuchado a varias personas, ¿no?, que me han dicho, hubiera preferido no recibir este subsidio, porque solicité mi suspensión perfecta de labores, la solicité, y pues me han cuestionado diversos puntos, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es el subsidio de planilla. Y bueno, como otro punto, el retiro extraordinario de pensiones. ¿Qué pasa en abril, señores? En abril, bueno, esperábamos la norma de la suspensión perfecta de labores, ¿cierto? Por este vacío, por esta inseguridad, porque había empresas que ya no tenían liquidez, trabajadores por su lado también preocupados por su estabilidad laboral. 28, esa es una nota que he copiado del diario Gestión, de la sección Economía. 28.000 personas presentaron sus solicitudes para acogerse a la suspensión perfecta de labores. A la fecha, solo el 1% está siendo aprobadas de estas solicitudes, ¿ok? En el considerando de esta normativa, de la normativa Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia 38, 2020, pues en este considerando es bien curioso, ¿no? Porque cita y menciona que el estado de emergencia nacional viene afectando la dinámica de algunos sectores como alojamiento, agencias, transportes, arte, etc. Y la pregunta es, ¿a estas empresas le han aprobado la suspensión perfecta de labores? Lo tomaron en cuenta para el sustento de los artículos, pero habrá que preguntarse, ¿no? Y en todo caso, de los 20 restaurantes les habrán aprobado solamente a una empresa. Esta suspensión perfecta de labores, señores, yo siempre la he comentado y considero que es una suspensión sui generis, ¿ok? Sui generis esta figura jurídica ha nacido en el marco de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia. Última ratio, pues yo diría que no, pero como lo está aplicando el Ministerio de Trabajo, sí, lo están considerando como que la última ratio, es el último cartucho que tú tienes que quemar. ¿Quiénes la aplican? Pues ya no sabemos quiénes la podrían aplicar, pero en teoría la empresa tiene que sustentar que sus ventas tiene que hacer un comparativo en el mes anterior a la suspensión con el año anterior, ¿no es cierto? Para ver cuál es el resultado de esta ratio. ¿Quiénes intervienen? El Ministerio de Trabajo propiamente, porque hasta ante esa entidad es que tú ingresas esa solicitud, la SUNAFIL te inspecciona, bueno, los empleadores tienen que estar atentos a algún requerimiento, y finalmente los trabajadores y organizaciones sindicales.
Esas organizaciones sindicales que también intervienen en esta verificación, pues les han entrevistado, han llenado diversas preguntas, ¿no? Entonces, esta suspensión perfecta de labores se aplicaba o por la naturaleza de las actividades o por el nivel de afectación económica, y esta aplicación de esta fórmula, pero sinceramente hay otro tipo de evaluación que ha hecho el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y lo digo con el mayor respeto. Yo creo que el Ministerio exige el agotamiento de todas esas vías, exige que tú primero le hayas otorgado vacaciones, que tú hayas reducido remuneración. ¿En qué tiempo? Si supuestamente la suspensión perfecta era hasta el 9 de julio, ¿de acuerdo? Otro de los puntos de este decreto de urgencia es el grupo de riesgo, pues allí se establece un fuero de protección. Alessandra, ¿con eso me quieres decir de que yo necesariamente he tenido que renovar a mis trabajadores de grupo de riesgo? No, no necesariamente. Así que si es que ustedes han dejado de renovar a personas que pertenezcan al grupo de riesgo, siempre que se sustente la causa objetiva, porque la causa objetiva del contrato desapareció, mi incremento de actividades desapareció, la necesidad de mercado se fue al piso. Si podemos sustentar eso, perfecto. Perfecto, es válida la no renovación. Y como tercer punto, la postergación de la CTS, ¿no? Que esa potestad que las empresas tuvieron, porque han tenido que publicarlo ya el 30 de abril, y postergar su pago, ¿no? Postergar su pago hasta el mes de noviembre. Y en noviembre van a tener que pagar y el trabajador va a tener que recibir la CTS con sus intereses de acuerdo a la entidad a la que pertenece. ¿Ok? Como vemos que el Ministerio exige el agotamiento de estas medidas, pues, ¿qué pasa si es que desaprueba la suspensión? Alessandra, o me desaprobaron la suspensión, pues tienes que apelar en el plazo máximo de 3 días, ¿no? Y la reanudación de labores o las remuneraciones devengadas se congelan, se suspenden hasta el pronunciamiento final. De aprobar la suspensión perfecta de labores, pues de aprobar, bienvenido seas, dichoso seas, porque son a muy poquitas empresas que le están aprobando esa suspensión perfecta. ¿Se puede ampliar? Esperemos de que el Ministerio del Trabajo, pues, publique o refrende un decreto supremo, una norma especial. No nos adelantemos, no pidamos una ampliación, porque con un simple comunicado que se publicó el jueves pasado, el jueves 4, pues no podemos tener seguridad únicamente con ese comunicado. A mi parecer, yo considero que es difícil esta obtención de ampliación. Es difícil. Difícil porque si ya estamos en la reactivación fase 2, ¿ustedes creerían, si no aprobaron esta suspensión en su oportunidad en el mes de abril, mayo, a inicios de junio, ¿ustedes creen que lo harán en esta etapa, que ya estamos en la de fase 2? Yo creería que no. Hay empresas que se han reactivado, pues pueden dejar sin efecto, de manera total o parcial, esta suspensión perfecta de labores. Hay que hacerlo con mucho cuidado en la plataforma del Ministerio de Trabajo, verificar qué manual vamos a aplicar, porque también salió manual versión 2.1, 2.2, 2.3, ¿no? Diversas versiones de los manuales, ¿ok? Alessandra, yo acordé reducción de remuneraciones con mis trabajadores, o Alessandra, yo soy trabajadora, me redujeron la remuneración, la jornada. ¿Sería posible que esta reducción de remuneraciones, de jornada, se alargue? ¿Se pueda ampliar? Yo creería que sí. Creeríamos que sí, porque el decreto supremo, el 011, pues el que lista las alternativas de medidas que pueden adoptar antes de aplicar la suspensión perfecta de labores, detalla claramente lo siguiente. En el marco de la emergencia sanitaria, y como la emergencia sanitaria se ha ampliado hasta el 7 de septiembre, pues es posible de que tu reducción de remuneración pueda prolongarse hasta esta fecha. ¿De acuerdo? Este es el comunicado, el 4 de junio, el
pasado publicó el Ministerio de Trabajo sobre el plazo de duración de la suspensión perfecta de labores prevista en el decreto de urgencia. Nos confiemos, bueno, con esto nos da una luz diciendo que sí se va a poder ampliar, ¿ok? Hay que esperar un documento, hay que esperar una norma en que se formalice. Cambio de la calificación del grupo de riesgos, ¿ok? También esto fue algo, nos perdimos, ¿no? Por un momento, el 28 de abril, la lista era una, a la semana la lista era la siguiente, y a la semana siguiente delimitaron más las enfermedades. Pero lo cierto es que el 13 de mayo, pues a través de la resolución 283, se actualiza cuáles son estas enfermedades, ¿no? Esas enfermedades que pertenecen al grupo de riesgo. Esta es la última, la final, ya no ha habido cambio. Así que si hemos estado con dudas, hemos estado ¿habrá cambiado? ¿Cómo hago? No, señores. Esta es, ¿ok? Personas mayores de 65 años, arterial, ojo, no arterial así cualquiera, no controlada. Enfermedades cardiovasculares graves. Obesidad con IMC de 40, no es 30, sino es 40. Asma, no a seca, sino asma moderada o grave. Insuficiencia renal crónica en tratamiento, ¿ok? Entonces, sin perjuicio de ello, la empresa tiene que aplicar una vigilancia a sus trabajadores. Entonces, nos quedamos con esta lista, y de esta lista, pues, si es que los trabajadores que pertenecen a esta quieren retornar a laborar, se tiene que aplicar un procedimiento. Un procedimiento no es así nomás. Un procedimiento que también es discutible, ¿no? O sea, finalmente, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del empleador, del trabajador, de quién? ¿Ok? Y tienen que completar esta declaración jurada. Esta declaración jurada, pues previamente se ha tenido que validar su aptitud médica, ser validado por un médico profesional. Y de acuerdo a eso, puede retornar a laborar. El famoso plan para la vigilancia, el famoso plan, el que hemos registrado en el SICOBIT o en el que está ahorita en proyecto, en elaboración. Este plan se aplica en todo centro de trabajo, ¿ok? El mismo debe ser remitido al comité para su aprobación máximo de 48 horas. Señores, en este plan que está registrado, puede ser que esté aprobado en el SICOBIT, perfecto, mi plan está completísimo, es el mejor plan. Tenemos que cumplirlo, estamos en un momento crítico, muy complicado. Si nosotros hemos colocado que la frecuencia de la toma de pruebas es 2 veces al mes, estoy comentando cualquier número, pues tenemos que cumplir, ¿ok? Se tiene que sincerar y calificar los puestos de trabajo al riesgo que realmente pertenezca, Señores de vigilante de su empresa, pues tienen que ser calificados de riesgo mediano. La recepcionista que recibe a clientes, a proveedores, entrega documentos a motorizados, tiene que ser calificado riesgo mediano. Tenemos, por lo tanto, se trata de una revisión y calificación correcta de estos puestos de trabajo. Se tiene que contar también con responsables de seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? De acuerdo a este cuadrito que los mismos lineamientos han establecido, y cumplir con estos lineamientos de limpieza, desinfección, sensibilización, algo que es importante. Para mí, la capacitación de las sensibilizaciones es vital. Pero ¿cómo voy a enseñar a mi trabajadora que se lave las manos? Sí, se tiene que enseñar a los trabajadores, se tiene que colocar comunicados de cómo prevenir el COVID. Nuestra responsabilidad es difundirlo, enseñarle, y que eso lo pueda aplicar también en su domicilio. ¿De acuerdo? Sí, efectivamente, es probable de que muchos de nuestros trabajadores estén infectados en el centro de trabajo, pero en la medida en que la empresa haya cumplido con todo, pues menos responsabilidad va a tener y no va a tener un escenario contingente, ¿ok? Es verdad, no podemos controlarlo, que se puede contagiar en el transporte, en el bus, o cuando se fue a comprar al mercado, al supermercado, ¿ok? Pero eso ya, con que la empresa lo haya capacitado, le haya entregado sus equipos de bioseguridad, le haya tomado la temperatura,
haya completado una declaración, haya realizado las medidas de limpieza y desinfección, con eso, señores, créanme que van a poder pasar una buena inspección laboral. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Hay muchos trabajadores, y eso inclusive ha pasado en varias empresas, ¿no? Que no quieren informar a los trabajadores, perdón, no quieren informar a los jefes, a los responsables de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, que tienen dolores en la garganta, o quizá al familiar con quien estuvo en contacto le diagnosticaron COVID, porque tienen miedo de perder su trabajo. Entonces, a esas personas se les tiene que decir, señor, acá no se trata de que usted va a perder su trabajo, aquí se trata de la salud, es un derecho fundamental. Y la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental también. Entonces, se trata de garantizar, de poder velar su cumplimiento. Por lo tanto, es importante de que los trabajadores estén conscientes de que tienen que informar para que la empresa pueda tomar medidas alternativas, lo tiene que aislar, le tomará la prueba en caso que se requiera, ¿ok? He tenido la oportunidad de revisar algunos planes para la prevención en sectores de vivienda, en Produce, en el ambiente, en Produce también en negocios de restaurantes. He tenido la oportunidad de revisar estas estructuras y hay planes que no están completos, ¿no? Que no están completos o que tienen confusiones, ha habido confusiones en calificar el riesgo a los trabajadores. Por allí leí un plan que mencionaban que colocaban a una persona X que tenía riesgo alto. Y yo, ¿por qué riesgo alto? Me preocupé. Porque tiene diabetes mellitus. No, un momentito. El riesgo que especifica la resolución ministerial del MINSA habla de riesgos de exposición de COVID, no grupo de riesgo por factores de riesgo o comorbilidades, no, ¿ok? Estamos hablando de riesgos de exposición. Entonces, siguiendo con esa estructura, es importante de que no se trata, estimados, no se trata de pegar nomás la información, ahí a copiar y ya. No, se trata de sincerarlo. ¿Realmente mi empresa va a cumplir esto? ¿Qué posibilidades hay para esto? ¿Ok? Y, claro, recoger, por supuesto, todo este formato, explicar cuáles van a ser estas medidas de protección personal, las medidas preventivas, colectivas, ¿de acuerdo? Entonces, se tiene que seguir esta estructura del plan. Para los puestos de mediano y alto y muy alto, ¿ok? Y acá quiero comentarles, pues se aplica para estos puestos pruebas, ¿no? Pruebas a todos los trabajadores que regresen para puestos de trabajo, a todos los trabajadores que se incorporen, que regresen. Y para los de bajo riesgo, ¿qué sucede? También tengo que sacarles pruebas de descarte, ¿qué hago? Va a ser facultativo. ¿De acuerdo? Va a ser facultativo esa toma de pruebas, ¿no? Lo que no se interpreta como una obligación. En el plan de trabajo, si se tiene que colocar cuál es la periodicidad de la aplicación de estas pruebas. Si la empresa decide tomar pruebas a todo su personal, sea riesgo bajo, bajo, perfecto, hay que colocar cuál es la frecuencia. Para los casos sospechosos en puestos de trabajo de COVID, entonces, ¿qué me quieres decir, Alessandra? Que para ellos yo no voy a tomarles, o sea, como es facultativo, ya pues no lo voy a tomar. No, para ellos la normativa advierte lo siguiente: de identificarse un caso sospechoso con fiebre de 38 y evidencias de signos, o estamos hablando de que el trabajador esté en el centro de labores y presente un dolor en la garganta o fiebre de 39, problemas al respirar y pertenezcan a los puestos de bajo riesgo, pues se va a tener que aplicar esta prueba biológica o la molecular, la prueba rápida o la molecular, y seguir todo un procedimiento. Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción, dar seguimiento clínico al trabajador. ¿De acuerdo? Es importante que podamos cumplir con estas medidas. La SUNAFIL va a inspeccionar el día de hoy. El MINSA ha publicado una guía, ¿no?, delegando la responsabilidad del registro de todos estos planes aprobados por la empresa.
Esta ficha sintomatológica, yo recomiendo que esta ficha sintomatológica sea llenada todos los días, todos los días. Cuanto mayores protección podemos colocar, la empresa puede colocarse a ella, es mejor, porque estamos prevenidos y eso nos va a servir de cara a una inspección. Ah, Alessandra, pero qué flojera, se va a armar una colaza al ingresar. Sí, pero te va a ayudar, te va a servir, te va a beneficiar. Todos los días el trabajador va a llenar si es que le duele la cabeza, tiene síntomas o estuvo en contacto con alguna persona diagnosticada de COVID. Y bueno, en el equipo, sí, efectivamente, hay un equipo en el anexo 3 del MINSA, pues se ha colocado este modelo de cuáles son los equipos que se debería de utilizar, que todo trabajador debería utilizar, incluso por el nivel de riesgos. Acá hay que tener cuidado porque hay algunas, por ejemplo, hay empresas que su sector competente es el Ministerio del Ambiente y a estas empresas les obligan a utilizar guantes de nitrilo, por ejemplo. Son recomendaciones, recuerda que el trabajador se comprometa a tener una dieta balanceada, por ejemplo, ¿no? Son comunicados importantes que debe haber en el centro de labores, en la planta, en la oficina, difundirlos por correos electrónicos. Muy importantes estos comunicados. Y bueno, entramos a la fase 1, ¿no es cierto? La fase 1 a través del Decreto Supremo 080-2020. ¿Qué te mencionaba este decreto? Este decreto te mencionaba que los sectores competentes de cada actividad tienen 5 días calendarios para publicar sus protocolos sanitarios. Pues señores, vemos de que en 5 días no fue suficiente. Los sectores, los ministerios publicaron sus protocolos en bastante tiempo, ¿no? Inclusive 15 días, 20 días, pero esto fue lo que en un primer momento el Decreto Supremo estableció. 5 días calendarios para publicar sus protocolos. Las entidades, empresas de la fase 1, empresas de esta fase deberán elaborar un plan de vigilancia y proceder, ya desde ahí te decía, ok, solamente tengo que elaborar un plan y proceder con su registro en el SICOVID. Hasta ahí se entendía que era fácil. Ya posteriormente, cada ministerio sacó su procedimiento, ¿no? En 5 días, al día siguiente te envió una clave, un poco de confusiones generó, bastante confusiones generó. Y por supuesto, este plan también estaba, las empresas que a la fecha laboraban durante el estado de emergencia, tenían que estar obligadas a también elaborar este plan de vigilancia. Aquí vemos que en esta fase 1, pues, los sectores publicaban su protocolo sanitario, criterios de focalización, obligatoriedad de informar incidencias. Los lineamientos generales es del MINSA, y los específicos respecto a la distancia, por ejemplo, el MINSA te dice es 1 metro mínimo de distancia, y el Ministerio de Vivienda te dice es 1 metro y medio, por ejemplo, ¿no? 1.5. En los EPPs, el Ministerio de Salud te dice, estos son los equipos de protección, y el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, te dice más, las caretas faciales, son más EPPs que se deben utilizar. ¿De acuerdo? Todos estos ministerios, por ahí se me puede haber olvidado de uno, publicaron estos protocolos sanitarios. Y como les mencionaba, al inicio de la fase 1, como dice en esta lámina, al inicio de la fase 1, pues era la plataforma del SICOVID, ¿no? Uno ingresaba al sector, empresa autorizada, te daban tu contraseña y tú ingresabas tu SICOVID. ¿Qué pasó a la mitad de la fase? Estos 2 primeros cuadrantes, pues, se dejaron sin efecto y todo se registraba aquí, ¿no es cierto? En esta tercer cuadrante, empresas, entidades, personas naturales. Y a la fecha, ¿no? A la fecha tenemos este procedimiento. Todas estas listas, tú marcabas, buscabas qué actividad pertenecías, ingresabas tu plan para la vigilancia. El 23 de mayo se publicó este Decreto Supremo 094-2020. No se vayan a confundir que ese no es de la fase 2, este es de la fase 1, a mediados de la fase 1. Y bueno, aquí autorizaban a que operen las veterinarias, los servicios profesionales, ¿no? Con mucho, algunos a domicilio, delivery, por ejemplo, servicios técnicos y profesionales independientes. ¿Y qué te mencionaba este anexo, al finalizar este anexo?
mencionaba de que en el caso de las personas jurídicas ahí comprendidas, solo deberán registrarse en el sector competente, debiendo presentar previamente su plan. Entonces, es primero tu plan y después el sector competente te da la autorización. Ahí hubo confusiones, porque el decreto supremo, el 080, te decía, tú elaboras tu plan y procedes con el registro en el SICOBI, ¿no es cierto? Entonces, ya se generó más confusiones, además las disposiciones de los ministerios, muchos enredos hubo, ¿no? Y el procedimiento era muy largo. Como es ahora, está perfecto. Esperemos de que continúe así y que no haya más confusiones. Y esta fase 2, efectivamente, esta fase 2 que se publicó el pasado jueves, 101/2020. Este decreto, pues ya activa la fase 2, ¿no es cierto? Y menciona lo siguiente: la reanudación de las actividades incluidas en la fase se efectúan de manera automática, una vez que las personas jurídicas hayan registrado su plan en el SICOBI del Ministerio del Ambiente. Es automático, lo redujo, como era, porque eso igual estaba funcionando. Lo que han ingresado a la página a la mitad de la fase 1 era así, o sea, ya estos dos se dejaron sin efecto, ¿de acuerdo? Y como punto 2 importante, pues las zonas urbanas definidas de alto riesgo por la Autoridad Sanitaria Nacional serán determinados mediante resolución ministerial del sector correspondiente. Como punto 3, todas las autorizaciones o todos los registros que se ingresaron antes del presente decreto, pues eran válidos, eran conformes, y a partir de este decreto, pues se regía con esta disposición normativa. Al día siguiente de esta publicación, el Ministerio, la Autorización Nacional de Salud, pues publica cuáles son todos estos distritos de transmisión de COVID, ¿no? Todos esos, creo, acá está todo el Perú, creo. Y un dato adicional. En México, por ejemplo, utilizan el método del semáforo. El semáforo, pues, se podría decir que es un aspecto territorial. Aquí también en Perú han tomado también este método territorial, ¿no? A ver, la alerta ahorita, porque al inicio fue por fases y de acuerdo a la actividad económica. En México, por ejemplo, es, ok, todos los estados del norte están en rojo, ¿no? El semáforo en rojo, no pueden operar. Entonces aquí la primera fase se inició tomando en cuenta la activación económica, ¿no? El rubro de las empresas. Y bueno, para continuar, ya para terminar, el sábado se publicó esta relación de actividades y los sectores competentes pues van a tener que regular, ¿no?, qué actividades en estas localidades van a ser reactivadas. Y bueno, un último tema que no queda dejar de mencionar: el decreto 1499 regula más temas, por ejemplo, la suspensión de exámenes médicos, la suspensión de las auditorías de sistema de gestión, recomienda que las capacitaciones sean virtuales, del plan de capacitación, ¿cierto? Del plan de capacitación. Y es importante esto: no podemos capacitar a trabajadores en un espacio cerrado, no, al aire libre. Hagámoslo al aire libre, o de 5 en 5, pero no dejemos de capacitar, sobre todo en los temas de COVID. Elección de comité: si en estas fechas se vencía el periodo del comité de seguridad, pues se va a prorrogar hasta que culmine esta emergencia sanitaria. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Espero de que esta información les haya podido servir. Es importante que podamos revisarlo. Les dejo mi mail. También, si pueden, suscríbanse a mi canal Laboral en Línea. ¿De acuerdo? Varias personas me han escrito por LinkedIn, por correos, y yo he estado tratando de responder. Algunos incluso me han llamado y les he podido atender. Cualquier inquietud, en caso que quieran que les envíe la presentación, también pueden comunicarlo. No hay ningún inconveniente en ello. Quedo atento a sus preguntas. Perfecto, Alessandra. Muchas gracias por tu intervención. Muy interesante todo el recorrido legal, laboral que ha habido todos estos meses. Te comienzo a transmitir preguntas que fueron apareciendo por el chat para que nos puedas responder las mismas. Te pongo la primera, de Karina Peña. Dice:
La RM 094-2020 del MINACRI establece protocolos del sector agrario. La RM 117-2020 del MINACRI establece el protocolo para la implementación de medidas. Estas normas deben tomarse en cuenta cuando se realice el plan para la vigilancia para este sector, o alguna está derogada. No, a ver, como mencioné, se aplica los lineamientos del MINSA, de la 239 y sus modificatorias, pues se aplican de manera general, ¿ok? Se cumple con ese plan y los sectores competentes que han publicado diversas normativas, el sector competente, en este caso el MINAGRI, pues tienen lineamientos específicos que se tienen que cumplir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente te obliga a que instalen vestuarios. En la resolución del Ministerio de Salud no te dice en ningún momento de esa obligación, pero como tu sector competente es el Ministerio del Ambiente, en este caso el MINAGRI, pues tenemos que aplicar estos lineamientos. En el supuesto que ya no esté vigente, en el supuesto de que se ha sido derogado por otra resolución, pues vamos a tomar en cuenta la última resolución, ¿ok? ¿Qué pasa si tu protocolo lo hiciste con la norma A y ya se derogó? No importa, y ya lo presentaste, no importa, con tal de que aquí, que se haya especificado de que en su oportunidad esa norma está en vigencia, no hay ningún inconveniente, pero sí se tiene que respetar los lineamientos específicos de cada sector. Perfecto. Naidu nos pregunta, ¿qué ocurriría si la empresa le descontó al empleador por tardanza? Esto cuando estabas explicando los primeros momentos de la situación de emergencia. Sí, a ver, para evitar cualquier contingencia, ante alguna inspección, auditoría, yo les recomiendo que podamos reintegrar, ¿no? Reintegrar por esas tardanzas bueno, no los llamaría injustificadas, no las llamaría justificada, porque ya hay un comunicado de nuestra autoridad administrativa del trabajo. Perfecto. Esta consulta considero que la respondiste en algún momento, la hago igualmente. Carlos Alberto Flores consulta, ¿es posible intercalar el trabajo remoto con el trabajo presencial? Sí, dependiendo, vamos a ver primero las actividades que realiza esta persona, ¿no? Y de acuerdo, cuál es la necesidad o la importancia de que esta persona realice el trabajo presencial. Hay una figura, por ejemplo, que es el teletrabajo, que es una figura que nació en el año 2013, nueva, que tiene la opción de teletrabajo mixto. 3 días a la semana en casa, 2 días a la semana en el centro de trabajo. Y si ya estamos ante una reactivación económica y tu empresa está reactivada, pues sí se podría considerar este trabajo mixto, ¿de acuerdo? Perfecto. Annalisa Aguilar pregunta, ¿cuál es el manejo con las embarazadas? Pues no están dentro del grupo de trabajo de riesgo, pero es una condición según la que he escuchado, ellas no pueden trabajar o es facultativo. Sí, y acá también, aquí sí es un poco criticable la regulación del Ministerio de Salud, ¿no? Porque en diversos países, por ejemplo, y les comento, países hermanos, por ejemplo, en Ecuador, en Panamá, en México, en Chile, regulan que las personas embarazadas pertenecen a la población vulnerable, ¿de acuerdo? Pertenece a la población vulnerable y por lo tanto le tienes que dar ese mismo tratamiento de darle vacaciones o trabajo remoto, ¿de acuerdo? Pero si es por más de que esta regulación no esté de manera taxativa, que forma parte de personas vulnerables, hay que tomar en cuenta que en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y normas concretamente de la protección de personas, de las mujeres gestantes, pues se debería aplicar esas normas para que estas trabajadoras puedan permanecer en su casa, trabajo remoto, o quizá le pueden otorgar vacaciones, ¿de acuerdo? O hasta otra alternativa podría ser también la reducción de sueldo momentáneamente, porque luego termina su periodo de lactancia, pues se va a poder retornar al trabajo, ¿no? Correcto. Naidu consulta, ¿qué ocurre
si el empleador se acogió para el subsidio del 35% al empleado que su sueldo no pase de 1.500 soles y éste depositó menos? ¿Quién fiscaliza esto? Justo no sé si fue mi red, pero se escuchó un poquito distorsionado. De todos modos, Te lo ¿me podrías por repito. favor volver a repetir? Sí, sí, sí. Perfecto, Alessandra. Naidu consulta, ¿qué ocurre si el empleador se acogió para el subsidio del 35% al empleado que su sueldo no pase de 1.500 soles y éste depositó menos? ¿Quién fiscaliza ello? Bueno, se van a encargar de fiscalizar la SUNAT, ¿no? La SUNAT, probablemente también la SUNAFIL, ¿de acuerdo? O sea, varias entidades competentes, por ejemplo, la SUNAT, ¿no? Yo creería que la SUNAT va a fiscalizar, inclusive si es que esa empresa ha solicitado la suspensión perfecta de labores, hay un requerimiento concretamente de el destino de este subsidio estatal. También tendrían facultad para fiscalizarlo, ¿no? Pero en la primera línea debería ser la SUNAT. Perfecto. M de esa consulta. ¿Cuál es el plazo que tiene el Mintra para aprobar o rechazar la suspensión perfecta de labores? Y si después de este plazo se da por aprobado. Sí, a ver, aquí existe la figura del silencio positivo, ¿ok? ¿Qué menciona la norma? La norma del decreto de urgencia el 038 y el decreto supremo 011, decreto de urgencia sí, 38 y el decreto supremo 011, pues lo que menciona es si la SUNAFIL tiene 7 días para emitir su opinión, ¿no es cierto?, después de fiscalizar. Y el Ministerio del Trabajo tiene 30 días para emitir una opinión. Sumado el plazo de 30 días más 7 días, son 37 días, y establece un plazo especial, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es de 5 días. Entonces, sumado, 30 más 7 más 5, 42. Si no responden en 42 días, pues nosotros ya podríamos darnos por aprobado este trámite de la suspensión. Pero hay que esperar 42 días naturales. Por eso es que las suspensiones que se solicitaron en quincena de abril, pues en estos días, ayer u hoy, ya el Ministerio del Trabajo ha debido de responder. Si no, se da por aprobada la solicitud. Gracias por la pregunta. Perfecto. Después preguntan, si un empleador presentó su suspensión perfecta de labores al Mintra y éste hizo llegar todas las cartas a sus empleados y esta fue rechazada por el Mintra, y ahora el empleador hace firmar a sus empleados un documento de licencia sin goce de haber y no todos sus empleados han firmado, ¿qué ocurrirá con el empleador ante el Mintra? A ver, quiero leer la pregunta que justo ha abierto el chat. Si un empleador presentó su suspensión perfecta de labores y hizo llegar a todas las cartas, ok, a sus empleados, y esta fue rechazada, y ahora el empleador hace firmar un documento de licencia sin goce de haber, y no todos han firmado. Bueno, aquí sí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque esta figura de la licencia sin goce de haber, si es acordada, bienvenida sea. Si es acordada, estupendo. Pero si es que no quieren firmar los trabajadores, pues no lo puedes obligar, ¿no? Y sería un acto arbitrario. En todo caso, lo que yo aconsejaría es liquidarle a la persona y pagarle un despido arbitrario, por ejemplo, no la indemnización. Y si es el trabajador, pues recomendaría en todo caso interponer una denuncia ante SUNAFIL, ¿ok? Pero sí es contingente el tema y hay que tratarlo con mucho cuidado. Podemos negociar con este trabajador su salida. ¿No escuchamos? Perdón, sí. Sí. Karina Peña menciona algo que también considero que lo respondiste en tu exposición, pero lo retransmito. Dice la RM 375-2020 MINSA, habla sobre las guías técnicas de atención a las personas del COVID-19, donde enlista los primeros criterios clínicos para calificar al grupo de riesgo. Esta última se emite posterior a la RM 283-2020 MINSA. ¿Cuál es válido? Se considera hipertensión sin importar la condición de controlada. Yo creería, señores,
375. No, debe ser la 283. Claro, la 283 salió el 13 de mayo. ¿Qué fecha salió? Creo que la 375 salió en el mes de mayo, ¿no? Bueno, no, hay que tomar en cuenta la hipertensión no controlada en este caso, ¿no? Hay que tomar en cuenta esta hipertensión no controlada de acuerdo a la 283. O en su defecto, lo que yo aconsejo también en este caso, pues en nuestro plan de vigilancia podríamos adoptar establecer un plan para la vigilancia para estas personas que tienen hipertensión que no es controlada, o sea, hipertensión a secas, ¿no? Sin perjuicio de que haya trabajadores con hipertensión, pues se ha aplicado un plan especial para estas personas. ¿De acuerdo? Es importante de que, por más de que no pertenezcan, por ejemplo, las personas que tienen obesidad grado 1, con IMC 30, no quiere decir que ya no van a ser grupo de riesgo y que la empresa no va a hacer nada. No, se tiene que implementar un plan para ellos, un protocolo, ¿no? De bajar de peso, de medir y controlar su peso cada cierto tiempo. ¿Ok? En conclusión, yo opinaría de que hay que tomarlo en cuenta como no controlada. Sin perjuicio, apliquemos algún protocolo de vigilancia para ellos. Perfecto. Luis Cauya pregunta, buenas noches, ¿hasta qué fecha rige la licencia con goce de haber para las personas de grupo de riesgo en los entes públicos y privados? Asimismo, ¿resulta obligatoria su ejecución? El internet se colgó. No te preocupes, a ver, sí, no te preocupes. Sí, acá justo lo he revisado. Si la naturaleza de la labor del personal de riesgo es netamente presencial, ¿cómo podría compensar todo ese tiempo y afecta algo en su cese laboral? A ver, bueno, para las personas del grupo de riesgo, ¿de acuerdo? Para estas personas del grupo de riesgo, es importante de que si es que ellos quieren ir a laborar y desean concurrir a laborar, pues pueden solicitar esta revisión de informe médico, pueden pasar por esta revisión médica y, de acuerdo al resultado, si es que está apto, puede regresar a laborar. Si no está apto, pues lamentablemente va a tener que quedarse en casita, ¿de acuerdo? Y el tiempo que va a estar, pues la norma te dice, se le tiene que otorgar una licencia con goce de haber. Pero es válido de que a ti te puedan reducir el sueldo de manera acordada, es válido. Lo que no es válido es que te den suspensión perfecta, que te otorguen suspensión perfecta de labores. Eso sí no es válido. Y y Luis me pregunta, ¿y eso afecta algo en tu cese laboral? Se podría decir que si es que eres un trabajador estable, que no tiene contrato, que no firma contrato cada cierto tiempo, y la causa objetiva continúa de tu contrato, pues te deberían de renovar, ¿no es cierto? Y si no existe ni una falta grave que hayas cometido, no te pueden despedir. Si me hablas, ¿me pueden negociar la salida? Si está la negociación de salida. Acuérdense que hay una causal en la ley de productividad que te dice terminación por mutuo acuerdo. ¿Ok? Así que por esa causal quizá pueden cesar la relación laboral, o de lo contrario, pues pueden aplicar otro tipo de alternativas, ¿no? Como la reducción de remuneración. Perfecto. Karina Peña pregunta, ¿las empresas aún se rigen bajo los criterios de focalización? A ver, ¿qué pasa? Si es que la resolución, el protocolo sanitario, por ejemplo, en su oportunidad, las resoluciones de los ministerios en su oportunidad emitieron estas disposiciones de focalización, pues en esta primera fase sí se debería de aplicar. Pero si es que el sector, por esta fase 2, no se publica nada, pues la empresa no debería de tomarlo en cuenta. Hay que recordar que en el anexo 2 enlista todas esas actividades económicas y en el lado derecho colocan cuál es el sector competente. En algunos, por ejemplo, ha variado. Antes era vivienda, ahora de frente salud. ¿Ok? Hay que fijarnos el tiempo, cuándo, ¿no? Una línea de tiempo, cuándo se va a aplicar el plan y de acuerdo a eso, qué resolución sería la vigente.
Perfecto. ¿La SUNAFIL o el Ministerio del Trabajo pueden cerrar un centro de labores, sea público o privado, a causa de trabajadores contagiados de COVID? ¿O también tienen dicha competencia otras autoridades como Policía Nacional o el MINSA? A ver, la SUNAFIL fiscaliza a los empleadores privados, ¿no? A los empleadores privados, entonces sí, y yo no sé, no recuerdo me parece que sí lo comenté en la explicación. El decreto supremo 010 estipula cuáles son esas infracciones administrativas, ¿no? Cuáles son esas infracciones administrativas y además delegan la competencia a que un inspector de la SUNAFIL, como medida cautelar, te pueda cerrar tu local. Te pueda cerrar tu local siempre y cuando tú hayas incumplido con las disposiciones. Ahora, tú me dices, si es que puede cerrarse la empresa, entendí que si puede cerrarse la empresa ante un trabajador infectado, pues no es una disposición, ¿ok? No es una disposición obligatoria, pero lo que sí yo recomiendo es que la empresa pueda desinfectar, fumigar, hacer todo el cumplimiento de la limpieza. Y si puede intervenir otras autoridades, claro que sí. Recordemos el caso de Conecta, por ejemplo, ¿no? Cuando obligaban a sus trabajadores a laborar sin pertenecer a actividades esenciales. Sí, en caso de que se esté incumpliendo con la normativa, sí te puede cerrar la municipalidad, tiene competencia para cerrarte, el ministerio, la SUNAFIL también, ¿no? A través de sus medidas cautelares que otorgaron durante ese estado de emergencia. Perfecto. Podemos ir más abajo. Buenas noches. Si tengo un trabajador que ha vencido su contrato en la cuarentena, ¿es obligado a renovar o finaliza su contrato? A ver, es válido de que los contratos no sean renovados, pero no se tiene que mencionar que la razón es la emergencia. No, ¿ok? La razón no es la emergencia. Con ese trabajador, me imagino que han firmado, puede ser que hayan firmado un contrato modal, incremento de actividad, necesidad de mercado o servicio específico. En la medida que la causa objetiva finalice, termine, concluya, o sea, ya desapareció mi causa objetiva, yo puedo dejar de renovar. Es válido dejar de renovar. Pero si es que esta causa objetiva no ha desaparecido, al contrario, yo contraté a otra persona, ahí podríamos tener un poquito de problemas. Hay que manejar este tema de las renovaciones con mucho cuidado. Perfecto. Si un personal tercero se contagia con el COVID, ¿cómo y dónde debería atenderse, ya que no tiene seguro? Si un trabajador se contagia de COVID, bueno, ellos Si un tienen, la personal empresa tercero, aporta Alessandra, un tercero un que personal, labora. un personal tercero. Sí, Ok, correcto. un Ujú. personal tercero. Sí, bueno, como es un personal tercero, no tiene una relación laboral, ¿ok? Y entiendo de que este personal tercero es trabajador de un proveedor de la empresa, así es. Si es que fuera un proveedor de la empresa, pues quien se tiene que responsabilizar o quien tiene que realizar este procedimiento sería su empleador. Pero eso no significa de que la empresa no le va a otorgar equipos de protección o no le va a medir la temperatura, sí le tiene que medir la temperatura, sí tiene que realizar esas medidas de prevención, pero seguir el procedimiento de atención, de seguimiento, lo tiene que realizar su empleador. Y el empleador tiene que fiscalizar, darle el seguimiento directamente con ese trabajador. Perfecto. ¿Cómo es o cómo ocurre con trabajadores de riesgo que ya superaron la enfermedad? ¿Ellos deben regresar a laborar o siguen manteniéndose como de riesgo? No, sí, y bien curioso, por ejemplo, conozco una empresa en donde uno de los trabajadores pues, tenían IMC 42, y en 2 meses el señor ha bajado, no les miento, cerca de 20 kilos. Entonces, y con ejercicios, dieta, seguimiento, adiós diabetes o adiós la enfermedad que haya padecido, ¿no? Como consecuencia de la obesidad. Entonces, es importante de que si es que el trabajador se ha recuperado, ha mantenido un correcto, ha cumplido un correcto plan, pues sí puede sí puede retornar a laboral, pero lo que aconsejo siempre con sus chequeos, que hagan un plan adecuado al trabajador, ¿no? Pero pueden regresar sin ningún problema y es más, hasta ni debería de firmar esa declaración jurada, porque ya no es grupo de riesgo.
Perfecto. Voy a saltar a la última pregunta que han hecho, que es pertinente con lo que acabas de comentar, y dice, si en mi empresa todos trabajamos remotamente en nuestras casas, pero dentro de la relación de personal hay un trabajador de riesgo, necesitaría tener un plan de vigilancia. Claro, haciendo hincapié de que todos están trabajando Ojo, remotamente. Esa personal de riesgo, ¿qué ocurre? ya, ojo, por más de que sea personal, el plan para la vigilancia se aplica en todos los centros de trabajo, en todos. O sea, no se aplica solamente porque tienes un grupo de riesgo, no. Como se aplica en todos centros de trabajo, por más que estén en trabajo remoto, porque probablemente ellos van a retornar pronto o quizás se van a demorar unos meses más, pero tienen que tener su plan. Y en ese plan, pues en el punto 7, que menciona sobre la vigilancia de comorbilidades, pues allí se va a tener que estipular cuál va a ser esa vigilancia. Si el grupo, esta persona se puede reincorporar o como que no se puede reincorporar, ¿ok? Pero no significa de que porque yo tengo solamente un grupo de riesgo o porque estoy laborando en casa, no estoy obligada a elaborar este plan. Para la vigilancia, no. Sí se tiene que elaborar este plan y se tiene que colocar ahí cuál va a ser esta vigilancia que se le va a dar a estos señores, al señor, o señor, o señora, o joven, ¿no? Que pertenezca a este plan a este grupo de riesgo. Perfecto. ¿Los practicantes pueden efectuar trabajo presencial y también trabajo remoto? Creo que ya lo has respondido de diversas maneras, ¿no? Pero De lo manera hago, mixta, sí, sí, ujú, de acuerdo. sí se podría. Dice, y la última que tendríamos es, si envío la carta de suspensión a todo el personal en abril por la extensión de cuarentena y no hice el trámite en Sunafil porque nadie elaboró, ¿se puede hacer ahora en el reinicio de operaciones? No entiendo muy bien la pregunta. Ok, No entiendo bien. sí, te lo voy a enviar, Sí, Norma Trujillo, que lo escribió, lo hizo en privado, te lo voy a copiar en el chat en este momento ya. para que lo puedas releer. Ahí está. Se envió, no, a todo el personal en abril por la extensión de la cuarentena. Sí, o sea, me quieres decir, ya, ok, si es que nunca tomaron en cuenta tu solicitud, sí se podría realizar ahora, ¿no? Siempre tomando en cuenta los criterios que te dice el Decreto Supremo el 11 y el Decreto Supremo el 12. Cuáles son las fórmulas que tienes que aplicar, la ratio, ¿no? En la medida que lo puedas sustentar, que hayas comprobado ese perjuicio económico, sí podría solicitarlo, pero con mucho cuidado, ¿no? Porque ahorita el Ministerio del Trabajo, como le mencioné, un 1% solamente han aprobado de solicitudes. Perfecto, Alessandra. Si quieres, cerramos con esa pregunta de Luis que acaba de hacer. No sé si la puedes visualizar y con eso ya cerramos las A ver, intervenciones. ok, el plan de vigilancia, seguridad es obligatorio para las micro, mediana y gran empresa en el sector pertinente y por otra parte, los de los negocios que se hallen en provincias y regiones deben enviar dicha información al pliego competente ubicado en Lima, como también en el caso de solicitud de suspensión perfecta. A ver, primero, el plan de vigilancia es obligatorio para todos, ¿ok? Para todos, para la micro, para la mediana, para todos. Ahora el último decreto, el 101, lo que establece es que las personas naturales no están obligadas a registrar su plan en el SICOBIT, pero todas las demás están en la obligación, hasta incluso las empresas públicas, ¿de acuerdo? Y otra pregunta es, y los negocios que se hallen en las provincias y regiones deben enviar dicha información al pliego competente ubicado en Lima, como también los negocios que están en provincias y en regiones también tienen que ingresar su plan de SICOBIT en mesa a través de la plataforma, y si es que el sector competente pues emiten alguna resolución que puede ser de que en estos días publiquen algo fuera yendo en contra del procedimiento, si es que lo publiquen, pues vamos a tener que cumplirlo, ¿no? Vamos a tener que cumplirlo y tendremos que presentarlo en correo o las alternativas que la misma entidad lo establezca, ¿ok? Y en el caso de suspensiones, como también en el caso de suspensiones, suspensión perfecta, bueno, las solicitudes de suspensión perfecta siempre se ingresan ante la plataforma, ¿no? La plataforma, pero si es regional, quien va a tener la potestad es la Intendencia Regional de Trabajo.
¿ok? Pero la plataforma es para todos. Excelente, Alessandra. Bueno, te damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad, una excelente ponencia. Creo que lo complejo lo transmitiste de una forma bastante sencilla y didáctica para poder entender todo ese historial que ha transcurrido de todas estas normas en los últimos 3 meses, ¿no? Y muchos que en la práctica como empleadores, pues, perdón, como empleados, lo vimos después del 15, como tú bien dices, incluso inició antes de esa fecha, ¿no? Del marzo me refiero. Exacto, de marzo, así Entonces, es. no sé si gustas unas palabras de cierre y culminamos. Sí, bueno, agradecer a todas las personas que se han conectado. Es un gusto para mí poder explicar, tratar de ser lo más clara posible, porque no es un tema fácil, no es un tema, toda esta evolución de las normas pues han ido cambiando, así que cualquier duda, como siempre lo he mencionado en mis videos, en las publicaciones que realizo, pueden contactarme, no hay ningún inconveniente, ¿ok? Y no se olviden de suscribir también mi canal. Y a ustedes, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. He visto los diversos temas que imparten, es muy interesante. Nuevamente te agradezco por esta invitación, ¿ok? Muchas gracias a todos, señores. Y cumplamos con el plan, por favor. Gracias. Así es. Muchas gracias a ti, Alessandra, nuevamente. Bueno, a todos, muchas gracias por su participación y mañana esperamos que algunos nos puedan acompañar en el cierre de este webinar del mes de junio. Muchas gracias. Gracias, Alessandra. Gracias. Conversamos. Quédense en casa. Chao. Chao, hasta luego.